Alupo paebara, papalekba elekbaralewa. Ogunye, ogunabagan, unira ferai meshe. Epayeyo mayo yaparre, mayan sachimbua. Kau kabelesile paishango, aganshu. Omio, Odoya, Awe, Lama. Ye, Mayo Shumo para. Abmao, Atotoba Balubaye, Paishapana. Epao, Baba. Epao. La Cábala de los Risha, Doctrina Unificada, 2021. Una ley, una doctrina, una magia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Pablo Barrera, bienvenidos a Pablo Barrera Magica. Bienvenidos al Sabbat número 38 y hoy vamos a comenzar con San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1 en video. Voy a dar notas adicionales, cosas adicionales a las que están en el libro. Vamos a hacer un repaso por el índice en este episodio y muchísimo más que tiene que ver con el culto a San la Muerte dentro de nuestra forma de trabajo, que es diferente en muchísimas cosas, digamos, al culto criollo que se conoce como. Calcúlenle que el 40% de las operaciones que puedo compartirles son propias del culto criollo, pero la doctrina unificada tiene su propio sistema de magia, por lo cual tiene sus propios sistemas de espíritu, llaves y jerarquías espirituales que permiten a cualquier persona que trabaja con la magia desarrollar un poder esotérico relacionado a la imagen de San la Muerte. Hoy voy a explicar tres cosas puntuales. Primero vamos a ver cómo está estructurado el libro. Ustedes se lo van a poder descargar gratuitamente, como siempre les digo, por eso hace más de 3 o 4 años que les vengo dejando el enlace. Lo dejé en archive.org para que los descarguen muy pronto. Va a haber una página web de descarga directa para aquellos que quieran hacer más sencilla la descarga o el acceso. También en los teléfonos descritos abajo en la descripción del video, mandan un saludo, se presentan, hola, quiero el libro gratis, PDF, Doctrina Unificada. Pero ¿quién sos? Todavía que yo lo escribí, te lo doy de onda. Otra gente no, el 99% de la gente es educada, es agradecida. Agradezco todos los mensajes que recibí durante toda esta semana, luego de la paliza conceptual que va a abrir un gran juego dentro del ambiente interno de la macumba argentina. ¿Por qué? Porque cuando uno pone las cosas arriba de la mesa hay mucha gente que empieza a pensar y a decir lo que piensa desde siempre. Así que te digo a vos, si te dicen que Satán no tiene hijos, acordate que Satán no manda gente pelotuda a decir las cosas. Si sos hijo de Satán, sos hijo de Lucifer, que hay muchísimos por ahí dando vuelta, te aclaro que lo seas no significa que sea un hijo o hija exitosos de él. Sí, ha tenido muchos fracasos a través de la historia. Por eso vos tenés que formarte. Si te sentís que sos parte, te sentís diferente ya, tenés una forma de percibir el mundo distinta, te invito a que veas estos videos. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con el santo, con San la Muerte. De una manera que los demás obviamente van a estar en contra. ¿Por qué? Porque los habilita, los empodera a ustedes a transformarse en algo más que un devoto que promete una cosa y va cada tanto a un lugar. Bienvenidos al Sabbat número 38, San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno número 1 en video. Títulos.
quiero contarte de que Mariela está expandiéndose, ¿sí? Con el proyecto Allé de Marie. Muchísima gente está pidiendo envío por delivery de velas consagradas aquí en el territorio de la República del Paraguay, un país libre, un país maravilloso, con buenísima gente, ¿sí? Está creciendo muchísimo Allé de Marie. Le mandamos un saludo grande a todos nuestros proveedores de velas, elementos de santería. Nosotros entregamos velas, imágenes de Eshú, Pombayira, San la Muerte, consagradas y sin consagrar a domicilio. Las enviamos por encomienda si vivís en el interior del Paraguay. Para aquellos que están en Argentina, ya tenemos disponibles a partir de julio, ya a fines de junio, principio de julio, ya empezá a hacer tus pedidos de Pack San la Muerte para Argentina a un precio consagrado que no lo vas a encontrar en ningún lugar, es decir, la imagen te va a llegar por correo argentino a la puerta de tu casa con todas las herramientas que vos necesitas. Julio es el mes de los aseguramientos. En julio todos ustedes tienen que aprender a asegurar su casa. Pero no solamente con un ECO, ¿sí? Eso es una cosa que dura un día o dura un rato, sino con otra cosa que nunca publiqué. No las cosas que publiqué, sino las que no publiqué. Si vos querés aprender a asegurar tu cuerpo, tu casa, tu altar de San la Muerte, si sos San la Muertero, comunicate los números que están abajo, que en Allé de Marie te vamos a dar la fórmula, el conocimiento, que obviamente es un conocimiento que tenés que pagar, para aprender a asegurar tu casa independientemente de ninguna religión, sin cuestiones de religiones, cómo transformar tu casa en una fortaleza contra la macumba. ¿Cómo hacer para que no te entre todo ese mortaje de mierda en tu casa? O si tu babalorilla hace 4 años que te hace estar pagando los inumalé de todos los demás y vos nunca levantás, pero no tenés un puto eco en tu casa porque no te dejan prender una puta vela, te aviso que te están chupando como una naranja. Para evitar eso, comunícate con Mariela a los teléfonos en la descripción del video y ahí ella te va a decir que por una módica suma te va a transferir un conocimiento que va a asegurar tu cuerpo, tus altares, si trabajas con el santo, tu casa y tu familia. Estamos en tiempos difíciles y hay que invertir en conocimiento. Y en cuanto a magia se refiere, asegurar tu casa contra la macumba es el 50% del problema resuelto. Así que llámanos. Te comento un poco con el libro San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, que te lo podés descargar gratis. En la descripción del video está el enlace a arcai.org. Y ahí yo voy a ir dejando todas las cosas que yo pueda liberar de mis trabajos personales. Como ustedes saben, San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, en los primeros tiempos se vendió como uno de los PDFs más caros y de ahí salieron las primeras generaciones de magos, más que nada porque los magos fueron los primeros, ¿sí?, que compraron ese libro. Después llegó el momento de regalarlo, es el momento de que se había cumplido una etapa del libro, ya era tiempo que lo tuviera todo el mundo, ya había una cantidad de personas, aproximadamente 1.300 personas habían comprado el libro en su primera edición del 2017, ya para 5 años casi, y nos encontramos en el 2021 con la llegada de la Biblia de San la Muerte, de pronta aparición, la Biblia de San la Muerte del Templo Votivo a San la Muerte aquí en Capiatá, Paraguay. Vamos a ver un poco el índice del libro, te repito, te lo podés descargar gratis en la descripción del video. Suscríbete, apretá la campanita para recibir todas las notificaciones. Algunos me están diciendo de que nunca reciben las notificaciones de mis videos. Yo saco videos todas las semanas. Voy a poner en la cabecera en el nuevo diseño que una vez por semana, los sábados a la medianoche, sale el Sabbat. Este es el número 38 y este es el índice de San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno número 1. Bien, en el índice más o menos es un libro chiquito. Les aviso que muy pronto va a estar disponible San la Muerte y Doctrina Unificada Orígenes, que es la compilación de todos mis trabajos en estos últimos 5 años relacionadas con el santo, el credo de San la Muerte y algunas otras cositas más que voy a liberar que a muchos les va a interesar. Va a haber 2 ediciones, una edición pública, una edición de descarga libre y gratuita y una edición impresa que va a estar disponible solo en Paraguay y Argentina, Así que bueno, los que hablan inglés, I'm sorry, pero primero los que hablan mi idioma y después ustedes.
Muchos me preguntaron por qué todavía no saqué el libro en inglés. Porque primero le hablo a los que hablan mi idioma. Así como ellos escribieron los libros en inglés y nosotros tuvimos que aprendernos su idioma para leer su magia, que ellos hagan lo mismo con nuestras cosas. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a tratar de equiparar un poquito, ¿no les parece justo? Como ustedes bien saben, si tengo que elegir una potencia mundial con la cual me voy a sentir representado en este nuevo esquema del nuevo orden mundial, sin duda, ¿cuál va a ser? No va a ser Israel. No. No va a ser Israel. Potencia mundial elegida de la doctrina unificada, por supuesto, el Reino de España. Claro está. ¿Por qué? Porque hablo el idioma español y defiendo mi lengua a rajatabla. Así que vamos con el índice de San la Muerte de Doctrina Unificada, cuaderno número 1. Primero te explica la página 11 cómo tenés que usar este libro, te cuenta un poco mi historia, algunas cosas que me sucedieron. La historia es muchísimo más larga, empieza en muchísimos años anteriores, pero sí te puedo contar que mi primer trabajo con San la Muerte hace ya más de 15 años, mi primer trabajo con San la Muerte me dejó sordo 15 días. Así como lo escuchás. 15 días sordo me quedé en mi primer trabajo con San la Muerte. Trabajo que resultó. Pero resulta que habíamos hecho un poquito mal las cosas, así que yo empecé haciendo cagadas. Por eso entiendo a aquellos que empiezan como pueden, hacen las cosas. No tenía un Pablo Barrera que me explicara las cosas. Lo que sucede que con el tiempo, con la llegada de publicaciones más avanzadas relacionadas con el culto a la muerte, dentro de la comunidad esotérica de la cual yo siempre fui y soy parte, en esencia, no soy pae de santo. O sea, dentro de la magia ceremonial se considera que un mago ceremonial debería ser superior a un pae de santo o un babalorixá por lejos, dado que el mago trabaja con fuerzas macrocósmicas. Es decir, mientras el babalorixá yoga los bucios para ver qué pasa, mentalmente un mago ceremonial se proyecta y se conecta con el creador de los odus o de las consecuencias o eloínes que mantienen el orden dentro de este universo demiúrgico. Entonces, se supone que un mago ceremonial tiene que poder doblegar las fuerzas de la macumba, la fuerza de los muertos y demás cosas. Lamentablemente, la actual administración Illuminati lo único que ha hecho es enseñarle a la gente a pisarle la cabeza al otro para, como dice Ankel Bierhard, cuando llegan a la cima no hay nadie al lado de ellos que sepa nada. ¿Por qué? Porque destruyeron a todos los que eran sabios. Entonces no importa llegar a la cima simplemente porque eso es una estupidez para hacerte perder el tiempo, para distraerte de tu verdadero trabajo. Los salamuerteros de la doctrina unificada o los criollos somos personas que tendemos a la independencia espiritual. Entonces, cómo usar este libro te va a explicar cómo tenés que trabajar con este libro. Podés empezar desde cualquier parte del libro, pero te vas a perder un montón de cosas que hoy sí quiero hacer mucho énfasis, sobre todo en un capítulo en particular. No vamos a hacerlos secuenciales estos videos, vamos a tomar partes del libro porque te voy a estimular a que lo descargues. Ya te dije, en la descripción del video te lo podés descargar gratis, copiarlo y pasárselo a tu vecino para que también se beneficie y decirle a ese pelotudo que se suscriba. Aquellos que quieran donarnos vía PayPal lo pueden hacer mandándonos un mensaje vía Telegram o vía WhatsApp. Mándennos un mensaje diciendo: mire señor, vamos a darle nuestro dinero porque usted lo maneja mejor que nosotros. Así que bromas aparte, aquellos que quieran hacer donaciones son bienvenidos. Se viene del 13 al 15 de agosto la data de San la Muerte, tanto en el culto criollo el día 13 como en la doctrina unificada el día 15. Así que bueno, anuncios terminados. Seguimos con el contenido. El libro en esencia te va a dar 3 o 4 cositas puntuales que tenés que hacer para trabajar en la doctrina unificada. Voy a comentar cuál es la diferencia entre trabajar como la doctrina unificada o trabajar en el culto criollo. La diferencia está entre usar una bicicleta o usar una locomotora. El problema es que para usar la locomotora necesitas formarte. Algunos me dicen: ¿por qué les diste un libro de magia tan avanzado para tantos chabones cabeza de termo? Porque alguien tiene que decirle: miren muchachos, San la Muerte es una cosita más grande que un payé jesuita que hacía milagros y se murió de pie.
San la Muerte es una cosa un poquito, me parece, más grande que este pelotudo hablando de San la Muerte. Supongo que él es una cosa un poquito más grande, ¿no? Sí. San la Muerte es una cosa un poquito más grande que los Sumulum o los genios olímpicos. ¿Qué? ¿No leyeron el libro de Book of Power del año 1908 o 1927? No me acuerdo, búsquenlo. Sobre los genios olímpicos. ¿O qué se piensan? ¿Que la galaxia no tiene un húmulo y una cruz mayor? Entonces, cuando hablamos de San la Muerte, hablamos de una falange. Cada tantos siglos se manifiesta una nueva falange del espíritu de la muerte. Así como la vida se manifiesta, la muerte es el garante del continuo fluir de encarnaciones. La muerte toma tantas formas como toma tantas formas la vida. La muerte es un estado de existencia fuera de la materia que te permite ver el universo tal cual es. Por eso en la Biblia, esto es para los cristianos, nadie puede ver a Dios y sin embargo seguir viviendo. ¿Por qué? Porque la única forma de ver a Dios es estando muerto. ¿Por qué? Porque cuando se está muerto se sabe la verdad del funcionamiento de este universo. Por eso se ha garantizado que el sistema no permita el retorno de información con facilidad. El problema es que los sanlamuerteros han sido siempre sinónimo de delincuencia y hampa. Y también tenemos que decir que sí, el 50% de esos son personas de poder en el hampa y el crimen organizado mundial. ¿Pero acaso los políticos corruptos, los clérigos, abusadores de niños, no son acaso también un crimen organizado? Como dice Anton LaVey, si las religiones pagaran impuestos, la deuda nacional se pagaría en una sola noche. I believe that all churches of all denominations should be taxed to the hilt. If churches were taxed as any other business, because that's what they are, simply businesses, if they were taxed, the national debt would be wiped out overnight. Entonces, en esencia, tenemos un problema grave. Y es que existe una desigualdad esotérica. Y esa desigualdad esotérica no la produce que el 50% de los seguidores de San la Muerte sean delincuentes. El problema es que el otro 50% que lo sigue es hipócrita. Porque le pide al santo, pero le agradece a Dios y a la Virgen María después. Porque te tocan la puerta a los gritos para decirte que se accidentó tu hijo y porque uno es padre ayuda. Pero quiere un gracias a la muerte, no un gracias a la Virgen, porque no fue la Virgen, fue San la Muerte. Nosotros estamos vulnerados en nuestra fe. Los macumberos nos tratan como muerteros seguneros de bajo nivel. ¿Por qué? Porque hacen, y cuando hablo en colectivo es como si fuéramos todos, no es porque yo haga eso. Quiero decir que hablo por todos en este sentido. Reconozcamos que hay una mitad de nuestros hermanos que son muchachos picantes. Y hay otra mitad que quiere cultuarlo, pero tiene miedo porque no sabe, porque tiene prejuicios, por la demanda de la sociedad. Es decir, somos excluidos tanto por los macumberos, que son los excluidos y marginales de las religiones, como por las religiones monoteístas. Claro está que la iglesia va a ver el culto a San la Muerte como un culto satánico, es lógico. Como es lógico que va a haber como culto satánico al africanismo, o a cualquier cosa que no sea Cristo lo va a ver como el diablo, por lo cual es una religión bastante sencilla de entender su propósito. Su propósito es ignorar la mayor cantidad de cosas posibles a ver si la gente se olvida de esas cosas. Ese es su laburo. Y tiene fecha de vencimiento, son eras, son épocas, esto ya sucedió, digamos. La religión católica es proporcional al grado de evolución espiritual que tiene la mayoría. ¿Por qué te lo digo así? Te lo digo así porque así son las cosas. La doctrina unificada te da un cuerpo hermético. Te muestra un universo por detrás de lo invisible. Te enseña a entender cómo funcionan los elementos de la naturaleza, porque lo primero que tenés que aprender, sanlamuertero, para trabajar bien con el santo es entender cómo funciona la naturaleza. Y este libro te conecta con las dos cosas, con la naturaleza y con los mundos cabalísticos. No se contraponen, son complementarios, son fundamentales, porque también vos tenés una vida carnal. Si vas a ser el más malo de la película, sé el más malo de la película.
pero no traiciones a la fuente que te transformó en poder. Porque yo no veo gente buena o mala, salvo honrosas excepciones específicas que todos nosotros conocemos. San la Muerte es poder. Con San la Muerte, digamos, ¿cómo se llega a ser San la Muertero? Solo se llega a ser San la Muertero. El santo te elige, no hay ninguna de otra. ¿Cómo sabes? Bueno, acá hay un video en mi canal, ¿sí? Mariela va a también explicar cómo le pasó a ella su proceso de selección. Entonces, este santo te elige a vos, no al revés. Este santo te elige a vos. Y este santo es una religión aparte de la macumba, es aparte de la cábala, pero usa todo lo que necesite para transformarla en una religión independiente. Que no solamente cultúe al santo, sino que sea la puerta para integrar todos los conocimientos mágicos de la mayor cantidad de panteones posibles de la tierra. A través de un solo medio, San la Muerte. Eso es la doctrina unificada. Es darte más poder, imbécil. Es darte mejor conexión con tu santo sin depender ni siquiera de mí si yo ya te di el libro. O decime, ¿no me podría haber sentado a hacer la plancha con este PDF de 76 páginas el resto de mi vida? No, señor. Hay mucho por hacer, hermanos míos. Hay mucho por hacer. Sobre todo en suelo argentino y suelo paraguayo. Hay mucho por hacer por el santo. Tenemos que demostrar que también podemos hacer bien a la comunidad. Que no solamente salimos en la tele para hablar del misterio, de las conspiraciones. No somos los fenómenos de la sociedad. No se presten, no se prostituyan por aparecer 2 minutos en la tele porque te martillaron el templo a cielo abierto. Porque el templo a cielo abierto que existe, sí, existe para culto que vayan todos. O también es porque no tenés las pelotas para tener el templo en tu casa. Entonces es más fácil tenerlo en algún lugar que si lo rompen, total ni siquiera es tuyo el lugar. Mucho cuidado. No pretendas lo mismo del santo si solo tenés un templo a cielo abierto. Tenés que tener tu templo en tu casa. Entonces, ¿cómo elige el santo a la persona? ¿Por la opinión de Pablo Barrera? Nunca. El santo te elige y punto. Lo que hace Pablo Barrera es decirte, mira, con este santo podés hacer cosas por encima de la comprensión de cualquier macumbero que esté escuchando este video. Pero maestro, yo soy un muchacho laburante, me levanto a las 4, gano ni 20.000 pesos por mes, tengo 4 hijos, vivo en Piedrabuena, me rompo el orto, me tratan mal. ¿Cómo voy a hacer para aprender todas estas cosas? Todas estas cosas las escribí para vos, pelotudo. Por eso va a salir la Biblia de San la Muerte. Por eso hoy les quiero contar cosas porque el libro ya está ahí para que lo descarguen y ahora termina el video y lo leen. Estoy dándoles, por decirlo así, el discurso de estímulo para que lo lean. Lo escribí para vos, viejo. Para vos, mujer, que tenés 2 hijos y el chabón, el amor de tu vida, cuando tuviste el segundo te dejó tirada con 2 pibes. Te dejó tirada esperando el 318 en Claypole. Te dejó en la plaza de Coquimbo, La Redonda, esperando y nunca volvió para ver al nene. Para vos lo escribí. ¿Sí? Lo escribí para el playero de la estación Petrobras de Crovara y Avenida General Paz, que hace turno doble y tiene una madre enferma, por decir algo. No sé si es así, quiero decir, pongo un ejemplo. Lo escribí para el colectivero y también lo escribí para los masones. Y también lo escribí para los otros magos del Lejan Paz que viven todo el tiempo haciendo una recursiva masturbación de sus maravillosas llaves de conexiones clifóticas mientras el mundo pasa por debajo de sus narices y no tienen la más puta idea de lo que está pasando. Tenemos la posibilidad de transformarnos en una fuerza que tome decisiones. Porque nosotros tenemos un privilegio que no estamos usando y nos lo estamos gastando en raterío. Somos hijos del santo. O novias o novios del santo, dependiendo de la relación cada uno, o los padres o los nietos. Las relaciones del santo con las personas son variadas. No hay religión que no crea en la muerte, pero es un inconveniente para la religión. Lo más fácil va a ir por como, lo fácil es decir, no, pero eso es el culto a morirse y eso es contra la vida. Todo lo contrario. Cualquier religión que te cercene los instintos en función de la culpa, ¿cuánta gente mató Yahvé en la Biblia? Hay un informe por ahí. No quiero decir cualquier número. Tanta cantidad de gente. ¿Cuánto mató el diablo a los 10 hijos de Job? Está documentado en la Biblia de ellos.
El diablo mató a 10. No, pero los 10 valen por los otros. No. No vale por los otros. Quiero decir que ha sido una imagen muy bien usada, lo dijo la Bey. Es una imagen, digamos, le has mantenido el negocio al cristianismo funcionando hasta la fecha. El día que la gente sepa, y los curas lo saben, los demonios de los conjuros y los videos y los videotes de todas esas posesiones que ustedes ven, no son demonios en el sentido estricto de la palabra como ustedes los imaginan. Son otra cosa, pero ¿cómo hacérselos entender si no son magos? Este libro es el pase entre el devoto y el adepto. Adentro tuyo hay una suerte de seguridad inexplicable que te da las pelotas para actuar en conformidad a tu deseo. Y eso es peligroso cuando uno es ignorante de algo. Porque cuando ignoramos tendemos a abusar de lo que ignoramos. Lo dijo Eliphas Levi, no lo dije yo, en este libro. Eso es a la muerte de doctrina unificada. Es tu pase de entrada a un mundo superior al que te dijeron que había. Un mundo en donde no necesitas que yo te diga nada, porque San la Muerte se encarga de decirte a vos directamente. ¿Para qué va a tenerme a mí de intermediario? La única gloria que me queda es ser el que lo inició todo. Y soy el puto amo de esta religión. Y mi familia siempre será la que tendrá el control de esta religión y nadie más. Querés formar una dinastía, por supuesto. Y ustedes, los que sigan la doctrina unificada, ¿sí?, también tienen que tener muchos hijos. En la doctrina unificada, el soltero que siga soltero y el casado que se case. Y que sean buenos solteros y buenos casados. Necesitamos crear descendencia. Hacernos muchos. Pero no de la delincuencia, no de la carencia, desde la abundancia que el santo tiene para ofrecerte y todavía no encontraste la forma de conectarte con él de esa forma, porque él le da al que lo ama, no al que necesita algo de él. Hay dos clases de San Muertero, el que está porque necesita y el que está porque lo ama. Yo lamentablemente estoy en la parte de que lo amo. Y desde que está en mi vida jamás me faltó absolutamente nada luego que pasé todas sus pruebas. Jamás, no tengo ni que pensar si necesito algo. Y yo quiero lo mismo para vos, pero para que eso pase tenés que hacer lo que dice este libro. San la Muerte es la máscara de algo muchísimo más grande, de inteligencias que jamás se explicaron de esta manera a un público en general y dudo que vuelva a hacerse. Dudo que yo vuelva a explicarlo así. Con la Biblia de San la Muerte termina un ciclo dentro de esta casa y empieza el ciclo final de liberación de contenidos, de una forma que ustedes puedan acceder a los misterios más grandes sin que yo tenga que violar ninguna ley del resto de las tradiciones. Para eso decidí ofuscar todo el sistema completo de la doctrina unificada en un sistema simbólico esotérico con su propia matriz gemátrica y su propio lenguaje, pero eso capaz que aparece en las escenas postcréditos. Así que en esencia eso es lo que tengo para contarles de lo que representa el libro de San la Muerte de Doctrina Unificada y que te lo podés descargar gratis. ¿Te sentís agradecido con mi trabajo? Podés donar, contactarte si tenés ganas de donar algo, es tu decisión. ¿No tenés? No pasa nada. El santo nos provee de todas las cosas que necesitamos. Ahora es tiempo que te provee a vos de todo lo que necesitas y que empiecen a respetarnos. Porque todo salmamortero de raza tiene derecho a una cosa que los demás, ni siquiera los macumberos, tienen derecho. El salmamortero es salmamortero. Está más allá de toda religión o credo. Está más allá de cualquier ideología política o forma de ver el universo. Porque la muerte es algo fáctico en la ciencia y en la fe. Es una cosa que todos sabemos que existe. Porque todos nos morimos. Por lo menos en este universo de dualidad, todo nace, se reproduce y muere.
Lo que no es usado se atrofia y desaparece. Por eso les digo, sanlamuerteros, sean fructíferos y háganse muchos. Llenen la tierra y sojúzguenla. Mi nombre es Pablo Barrera, nos vemos en el próximo video. Salve San la Muerte, espíritu esquelético.